¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 171 y en esta ocasión hablaremos de Lejos del mundanal ruido, de Thomas Hardy. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Es hora del romance. Si escuchas con frecuencia este podcast, sabrás que este es uno de los géneros literarios de los que platicamos menos. No porque tenga algo en personal en contra de las historias de romance. Es una cuestión de no estar familiarizado con el género. Hay libros de romance que he disfrutado mucho de leer, otros que no tanto, como con cualquier tipo de libro. En esta semana hablaremos de un libro que me sorprendió de una manera muy grata. De hecho, al empezar a leerlo no sabía que se trataba de una historia de amor. El título no es muy descriptivo. Este libro es Lejos del mundanal ruido del escritor británico Thomas Hardy, publicado originalmente en 1874. Como decía, el título del libro no es muy descriptivo, pero si te pones a pensar es muy apropiado. En especial porque la historia que se nos cuenta aquí ocurre en Inglaterra rural, es decir, lejos del mundanal ruido de las ciudades. Aunque en realidad esto de mundanal es una adaptación hecha en la traducción. La palabra original es madding, que tiene más implicaciones de estresante o de agobiante, pero aún así es apropiado. Este libro, por cierto, es un libro que ha tenido múltiples adaptaciones a otros medios. Tan solo en el cine ha sido llevado a la pantalla grande en 4 ocasiones, la más reciente en el año 2015, pero también ha hecho apariciones en el teatro, el radio y otros medios. Lo cual es fácil de comprender, pues este libro, aunque tiene un escenario muy específico, que es Inglaterra rural de la segunda mitad del siglo XIX, en la era victoriana, en realidad es una historia arquetípica de romance. Realmente podríamos decir que es un precursor de las comedias románticas como las conocemos actualmente. Ya sabes, enredos, malentendidos, amor no correspondido, momentos de mucho impacto emocional y protagonistas memorables. Seguro algunas cosas te resultarán familiares. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia se ubica en Wessex, que es como el autor Thomas Hardy le llama una región del sur de Inglaterra, y todo inicia con Gabriel Oak, un hombre joven, honesto, trabajador que recientemente ha ahorrado lo suficiente para comprarse una granja con muchísimas ovejas. Esto le garantiza un futuro cómodo, siempre y cuando mantenga bien cuidado a su rebaño de ovejas. Vaya, quiere decir que es más o menos adinerado. Un día ve a una mujer joven de cabello negro pasar en un carro lleno de cosas. El equivalente moderno sería que ve pasar un camión de mudanza, pues desde donde está, Gabriel se da cuenta que esta mujer lleva todo lo que pudiera necesitarse para mudarse a una casa nueva. Este encuentro sería uno como muchos otros, de no ser porque poco después, Gabriel se encuentra en una caseta de pago en el camino, discutiendo sobre la cuota de peaje que debe pagar a esta misma mujer. Esto llama la atención de Gabriel, que no ha podido evitar notar que esta joven mujer es muy hermosa. Durante las semanas siguientes, Gabriel ve a esta mujer en los alrededores. Ella se ha mudado a vivir ahí con su tía y la ayuda con las labores de la granja, que está pasando por una situación económica difícil. Gabriel y esta joven mujer se encuentran en algunas ocasiones, pero sus personalidades chocan. Gabriel es franco y directo, lo cual hace que por momentos sea brusco y grosero, y por su parte la joven es vanidosa y orgullosa, así que es común que sea brusca y grosera. Bueno, de todos modos, Gabriel está al pendiente de la joven y de su tía, ayudando cuando puede y cuando lo dejan. Un día, Gabriel tiene un accidente en su casa. Se queda dormido en su casa con su estufa encendida y todas las ventanas cerradas. Así que pierde el conocimiento y hubiera muerto intoxicado, de no ser porque la joven se da cuenta de que algo anda mal en la casa de Gabriel y lo saca de allí antes de que ocurra una tragedia. Curiosamente, para este momento, aunque ya le debe la vida, Gabriel no sabe cómo se llama esta joven mujer. De hecho, ella le dice que si quiere saber su nombre, tiene que esforzarse para conocerlo él mismo. Después de averiguar un poco, Gabriel descubre que el nombre de esta mujer es Bathsheba Everdeen. Y ya con este conocimiento, Gabriel se decide a visitar a la tía de Bathsheba y ya que está ahí,
En presencia de ambas, le pide la mano de la joven mujer en matrimonio a su tía. La tía le informa a Gabriel que no es el primero ni el único admirador de su sobrina. Bathsheba, por su parte, le contesta a Gabriel que aunque su tía exagera con lo de los admiradores, la verdad es que no quiere casarse con él, porque sencillamente no lo ama. Lo cual es lógico en realidad. Aún así, Gabriel insiste en cortejar a Bathsheba. No se rinde. Y Bathsheba se la pasa rechazándolo como prospecto romántico. Pero empiezan a desarrollar una amistad entre los dos. Su relación mejora poco a poco. Después de un tiempo, Gabriel, que siente que la cosa va mejorando, le pide matrimonio de nuevo a Bathsheba. Y entonces, ella le dice que no, de nuevo. Gabriel por fin acepta que no se casará con Bathsheba, pero le dice que siempre la va a amar. Y poco después, Bathsheba deja la región y se muda a otro lugar. Gabriel toma esta ausencia con filosofía, pero al mismo tiempo admite que a la distancia ama aún más a Bathsheba. Pero el mal de amores no es lo peor que le pasa a Gabriel. Poco después ocurre un horrible accidente con su rebaño de ovejas. Gabriel tiene un par de perros pastores, uno muy confiable y con algunos años encima, y el hijo de este perro, que es joven y entusiasta, pero sin mucha experiencia como pastor. Una noche, mientras Gabriel duerme y se descuida, el joven perro pastor conduce a las ovejas al borde de un despeñadero. Las ovejas, que por si no lo sabes no son muy brillantes que digamos, por algo necesitan de un perro pastor para cuidarlas, pues terminan caminando al vacío, matándose con la caída. Así, en una sola noche, Gabriel pierde a todo su rebaño y con ello toda su fortuna. Además, el fondo de un barranco queda lleno de cadáveres de ovejas. Lo único que le queda después de este evento es lo que lleva puesto, su ropa y muchísimas deudas. Por lo tanto, queda arruinado. Pero no se desanima. Solo piensa que es afortunado de que Bathsheba no se haya casado con él, porque así ella se salvó de una catástrofe. Pasan los meses, y Gabriel busca trabajo en distintas ferias de condados vecinos a donde vivía. Sin suerte. Pero consigue ganar algunas monedas tocando la flauta, y a pesar de todo, persevera y nunca se rinde. Un día, mientras viaja a pie por el camino, ve a lo lejos una granja que se está incendiando. Sin pensarlo y sin preocuparse por su propia seguridad, Gabriel corre a ayudar. Con su conocimiento como granjero y vida práctica, coordina los muchos mirones que se han reunido a ver el incendio y no estaban haciendo nada, y entre todos logran controlar el fuego y salvar la granja. A la dueña de esta granja, que ha estado observando cómo ha ocurrido todo, se acerca a Gabriel y le pregunta cómo puede pagarle por salvar su patrimonio. Y ahí, Gabriel la reconoce. Es Bathsheba. Bathsheba decide darle trabajo a Gabriel, y ahora sus situaciones se han invertido. Bathsheba es ya una mujer rica y Gabriel no tiene nada, al revés de como cuando se conocieron. Pero esto no cambia el amor que Gabriel siente por ella. Pero eso sí, lo que la tía de Bathsheba le dijo hace mucho tiempo a Gabriel es cierto. Bathsheba tiene pretendientes y todos harán lo imposible por ganarse su amor. ¿Cómo será la vida de Gabriel al servicio de Bathsheba? ¿Quiénes son los nuevos pretendientes de ella? ¿Y Bathsheba le corresponderá su amor algún día a Gabriel? Eso lo descubrirás leyendo Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, es una historia arquetípica ejecutada con maestría. ¿A qué me refiero con esto? Si te das cuenta, la historia de Gabriel y Bathsheba es una historia que te ha de sonar muy familiar. La has de haber visto en películas, en televisión, en otros libros, y a pesar de todo, sigue siendo un argumento, una trama, que es bastante recurrente. Dos personas se conocen, en un principio se caen mal, después de muchos malentendidos se enamoran, ya sea los dos, uno del otro sin ser correspondido, o ambos sin que ninguno de los dos se entere, y pasan muchísimas peripecias antes de que los dos puedan terminar juntos. Posiblemente haya triángulos románticos, familias que estén en desacuerdo con la relación y muchas otras cosas más. Y en este libro nos encontramos esta historia que es sencilla, es fácil de entender y aún así es ejecutada con mucha gracia.
Este libro no es uno que se tome en serio. En realidad, todo lo que le pasa a Bathsheba y a Gabriel es contado con humor. Este episodio de que las ovejas se desbarranquen, y en otros libros sería un evento trágico y perturbador, en este en realidad es contado como una tontería que hace el rebaño de Gabriel. Sigue siendo un momento difícil para uno de nuestros protagonistas, pero el autor nunca se lo toma tan en serio que nos sintamos abrumados y olvidemos que estamos leyendo una novela romántica. Y como estas cosas ocurren muchas más a lo largo del libro, cuando conocemos a los demás pretendientes de Bathsheba, algunos de ellos tienen vicios bastante difíciles de abordar, por lo menos en un libro más serio, y aquí nos son presentados como fallas de carácter que mueven a la historia. Bueno, tampoco es decir que el autor no explore las consecuencias de ciertas conductas destructivas de algunos personajes. A algunos de ellos les pasan cosas que son bastante terribles y no son mostradas como tales, pero nunca se pierde cierto toque de humor, de vivacidad a lo largo de todo este libro. Thomas Hardy le pone su sello personal a una historia muy convencional y la hace fresca, ingeniosa y bastante divertida. Pienso que esto es un buen ejemplo de que si le das la misma historia a 3 escritores diferentes o 3 escritoras diferentes para que la desarrollen y la escriban a su manera, vas a obtener 3 libros distintos. En este caso, todos los ingredientes de una comedia romántica, que es como la conocemos nosotros en la actualidad, son combinados de formas que son sorpresivas, incluso para nosotros, los lectores y lectoras en el siglo XXI, más de 100 años después de que fue escrito por primera vez este libro. Imagina cuál fue la impresión que tuvieron los contemporáneos de Thomas Hardy. Sí, como te podrás imaginar, hubo algo de controversia, no demasiada, pero sí había personas que criticaban algunos aspectos licenciosos de este libro, como es de costumbre. Y por supuesto, una historia como esta no es nada sin los personajes. Y en este libro los personajes son carismáticos y entrañables. Nuestros protagonistas, Gabriel y Bathsheba, tienen personalidades muy fuertes, una identidad única y la manera en la que interactúan entre ellos da pie a mucho conflicto en el buen sentido. El tipo de conflicto que hace que los lectores nos interesemos por qué les va a pasar. En un principio, como ya dijimos, no se llevan bien entre ellos. Y nos damos cuenta rápidamente que eso es porque tienen mucho en común. Ciertamente hay aspectos de su personalidad que son completamente distintos. Pero lo que realmente los separa en un principio y hace difícil que Gabriel y Bathsheba correspondan uno con el otro es que tienen ciertos rasgos de personalidad en común, lo cual es algo bastante común. Si te pones a pensar, a veces nosotros mismos criticamos en las demás personas aquello que reconocemos de nosotros mismos en los demás. Esto es algo con lo que el autor juega en este libro. Gabriel y Bathsheba son como 2 caras de la misma moneda. Y además, algo muy interesante de Bathsheba es que a pesar de que este libro fue escrito en la segunda mitad del siglo XIX, es un personaje bastante independiente. A lo largo del libro, todas las cosas que le pasan son por su propia decisión. Hay muy pocos momentos en los que sea simplemente pasiva y espere a que todo a su alrededor se solucione, lo cual era algo muy común en aquella época con los personajes femeninos. Es más, en una subversión de las convenciones de las novelas de romance, Bathsheba es quien tiene poder sobre Gabriel porque es su jefa, es su patrona y de ella depende que Gabriel tenga dónde vivir, qué comer y qué vestir. Algo que en el presente puede que no te suene sumamente revolucionario, pero de nuevo, piensa en Inglaterra de finales del siglo XIX y te darás cuenta que era algo bastante novedoso. Además, en los 2 personajes se refleja mucho del sentido del humor del autor. Gabriel es muy parco y habla poco, pero va directo al grano, lo cual da pie a ciertas situaciones conflictivas bastante divertidas, y lo contrario pasa con Bathsheba, que es mucho más extrovertida y le gusta hablar mucho acerca de sí misma. Y cuando combinas a estos 2 personajes muy fuertes con el resto de los habitantes del condado en el que habitan, pues da pie a más situaciones que son atractivas para los lectores y las lectoras. Por supuesto, la pregunta de fondo en gran parte de la novela es si Gabriel logrará que Bathsheba le corresponda. Incluso lectores como yo, que no leo novelas de romance tan frecuentemente, pueden quedar muy involucrados con saber qué va a pasar. De verdad que mientras leía el libro quería saber si iban a terminar juntos o no y qué va a pasar con los demás pretendientes de Bathsheba y todas esas cosas que pasan cuando te enganchas con una historia.
Y es que en conjunto, esta es una historia agradable de leer. Es sincera, es divertida, es sencilla, al menos en apariencia, porque como podrás ver tiene un poco más de complejidad de la que creerías en un principio. Es uno de esos libros que cuando terminas de leerlos, respiras profundo y dices, sí, valió la pena leerlo. Además, este libro está en el dominio público, así que puedes descargarlo y leerlo gratis, de modo completamente legal, al menos en inglés. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, es muy convencional. No tiene tantas sorpresas si ya conoces las convenciones del género, es decir, de las novelas románticas, o si has visto muchas películas de comedia romántica. Y naturalmente, si a ti no te gusta el género del romance, es muy difícil que este libro cambie tu manera de pensar. Esto tenlo en mente. Por otra parte, por supuesto que Bathsheba es un personaje con mucha fuerza y en cierto modo era bastante innovador en su momento. Sin embargo, mucho de lo que le ocurre está enmarcado con los estereotipos de aquella época, es decir, los roles que se esperaban del hombre y de la mujer. La mujer debe casarse, debe ser una buena esposa y el hombre debe ser un buen esposo y antes debe luchar hasta convencer a una mujer de que lo ame. Y esas son ideas un poco anticuadas o muy anticuadas dependiendo de cómo veas las cosas. Así que esto también considéralo, porque si bien Bathsheba es un personaje independiente y asertivo, el resto de los personajes femeninos en este libro no lo es tanto. Así que eso también considéralo. De modo que, en resumen, ¿recomendaría Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy? Desde luego que sí. Este libro fue una lectura sumamente agradable para mí. Terminé absolutamente involucrado con la historia de Bathsheba y Gabriel, con ganas de saber qué les pasaría. Eso es posible solo con personajes memorables, situaciones interesantes y mucha autenticidad por parte del autor. Incluso si no te gustan tanto los romances, este libro es fácil de disfrutar sin mucho problema. Muy recomendable. Y eso lo relacionado con el libro de esta semana, Lejos del mundanal ruido, de Thomas Hardy. Ahora, la parte final del podcast. Esta semana, como todas, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura, que a través de la campaña de Patreon y con sus donativos mensuales, pues ayudan a que este podcast continúe. Me permiten cubrir los costos de producción, hospedaje y algunas otras cosas más. Son personas como Daniel Rodríguez Cano, a quien le doy muchísimas gracias por su apoyo, así como a todos los demás benefactores de A la Aventura. Si quieres saber cómo puedes ayudar, visita patreon.com/A la Aventura. O también puedes visitar alaventura.net/libros y encontrar enlaces para comprar los libros de los que hemos hablado en este podcast. Con eso también ayudas y de paso compras algunos libros bastante interesantes. Y ya sé que últimamente no he dado saludos a las personas que escuchan este podcast, por lo cual pido una disculpa y es algo que corregiré en los episodios siguientes. De todas maneras, leo todos los correos electrónicos, los comentarios en Facebook, en Twitter, las sugerencias las tomo muy en serio, y de hecho hay varios libros de los cuales hemos hablado en este podcast que han sido recomendación de los lectores, a veces de más de un lector. Por lo tanto, no dudes en decirme de qué libros te gustaría que hablara. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues visitando alaventura.net. Allí están los enlaces a Facebook, a Twitter, a correo electrónico y algunos más. También están los enlaces para que te suscribas al podcast, ya sea que lo hagas a través de tu dispositivo Apple, un iPod, un iPad, tu iPhone, un dispositivo Android o incluso puedes hacerlo desde Spotify. Hay varias opciones al respecto. Y claro, están todos los episodios anteriores, por si te da curiosidad saber si ya hemos hablado de tu libro favorito o nos falta hablar de él. Todo eso en alaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, el amor es la posibilidad de fortaleza que se encuentra en una debilidad. Hasta la próxima.